Las instituciones viven hoy el peor momento de la historia. El estar disconforme con la política, la religión y la autoridad hacen de Luis un joven lleno de odio que busca a través de la violencia un cambio social. Lamentablemente es un camino que no tiene ni tuvo solución. Conozca este nuevo capítulo de Testimonios Vivos. No podía entender por qué existían diferencias en esta sociedad. La rabia y el odio al sistema crean en mí un líder en la filosofía del anarcopunk. Y entendiendo que esta es la solución para alcanzar justicia. Soy Luis Ramírez y esta es la historia de mi vida. Bueno, yo pensaba que la justicia era algo que estaba lejos de mi alcance, que estaba lejos de mi familia, lejos de mi contorno. Veía yo la justicia algo lejano, de la cual ni mi familia ni yo teníamos la ocasión de poder alcanzarla en alguna instancia de la vida donde necesitásemos de la justicia. Para mí iba a ser una herramienta a la cual nosotros no íbamos a estar dispuestos a llegar a ella. Era algo lejano. La autoridad para mí era un símbolo de opresión, porque todo lo que estaba sobre mí en aquel momento, desde mi punto de vista, me causaba algún tipo de interrupción en el camino hacia un desarrollo mejor. Podemos decir religión, gobierno, Estado, sistemas, todo esto tenían barreras para alcanzar ciertos puntos dentro de la sociedad, de los cuales yo no tenía la facultad de tenerlos para seguir avanzando. Por lo tanto, todos los puntos de autoridad, todas las cabezas de autoridad que habían en la sociedad, que hay en la sociedad, para mí eran sinónimo de opresión. Bueno, el punk o el street punk, o el punk como es más bien conocido globalmente, es un movimiento que en sí nace en Inglaterra, es un movimiento que nace en los suburbios de Inglaterra como un medio de protesta, contestatario, rebelde, a causa de las mismas opresiones que el proletariado en Inglaterra sufría por parte de estas mismas autoridades, por parte del mismo reinado, el cual imperaba en aquel lugar. El punk fue creciendo, hubieron bandas, por decirlo de alguna manera, o movimientos que permanecieron o permanecen en el tiempo, que van influenciando la juventud, que van influenciando sus pensamientos, su actitud rebelde, su actitud irreverente, su actitud anti todo, su actitud antifascista. Todo esto iba envolviendo la juventud porque en ello había un cierto aire como de libertad, como de libre expresión. En el punk hay algo en los jóvenes que los atrae por esta rebeldía de no estar sujeto a nada. Me di cuenta en cierto punto, desde muy joven siempre traté de buscar una respuesta de dónde estaba la justicia, dónde estaba la equidad en la sociedad. Siempre anhelaba escuchar cosas buenas, cosas que alentaran a la juventud, y como no las encontré, y me encontré con este movimiento, me encontré con el anarquismo, me encontré con estas personas que tenían quizás la respuesta a lo que yo buscaba, a buscar solución, a que si no era por la buena, era por la mala, era por la vía combativa. Y esto estaba muy relacionado con el punk. Hay una rama en el punk que es el anarcopunk, y eso calzaba perfectamente contra gobiernos, contra leyes, contra sociedad, contra Estado, contra religión, contra policía, contra todo lo que se opusiera a nuestro pensamiento. Nosotros íbamos a atacar, íbamos a combatir, íbamos a reaccionar. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con estos grupos anarquistas y me encuentro que algunos de ellos basaban su rebelión, basaban su idea en el punk, eso fue para mí algo que calzaba con lo que yo buscaba, que calzaba con la idea de poder ir en contra de todas estas opresiones que tenía encima, que no me dejaba avanzar, que no me dejaba prosperar, que no me dejaba hacer nada de lo que estaba al alcance de cualquier persona, porque habían trabas.
Entonces ahí es cuando yo entiendo que el PUC era una herramienta para romper estas barreras, para romper estos candados que el sistema ponía frente de mí. Fue algo violento, fue algo casi hasta contradictorio, pero la violencia, pero la rebelión, pero la insubordinación fue una herramienta que utilizábamos nosotros dentro del movimiento para atacar a lo establecido. Bueno, yo cuando ya pertenecía al movimiento anarcopunk y estaba sumergido en esto, yo participaba activamente en los que se llaman colectivos populares, colectivos que son agrupaciones de otros muchachos que se reúnen de forma independiente, autónoma, y crean proyectos, crean movimientos de combate que son autogestionados, que se basan en el apoyo mutuo. Generalmente estos estaban establecidos en comunas populares, en sectores populares, se establecían en poblaciones como El Castillo, en La Pintana, como en la José María Caro Los Espejos, como en Puente Alto, en distintos lugares. Estos colectivos se reunían, planeaban lo que ellos tenían en mente, protestas, marchas. Generalmente esta gente es la que siempre programa el tema de las marchas o cómo apoyar alguna causa que vaya con nuestro idealismo. Entonces yo me fui involucrando en este tema de los colectivos, participando en marcha, participando en protestas, participando en tomas de Casa Ocupa, participando en las mismas actividades que se efectuaban a través de estos colectivos, tocata. Generalmente esto iba ligado entre colectivos, tocata y Casa Ocupa. Ese es como el círculo que los colectivos anarquistas tenían, el colectivo anarcopunk tenían, porque el punk es eso. No es una idea política o fundamentalista como lo es en el anarquismo. El punk es un movimiento social que se levantó, bien como decía yo, como protesta, pero es un movimiento que no tiene quizá un fundamento establecido de orden, sino que al contrario, es un movimiento donde todo aquel que se involucra sabe que está relacionado con drogas, con alcohol, con desorden, con autodestrucción. Algunos conceptos del punk son esos, son el autodestrucción, el nihilismo, la depresión, el caer en estados depresivos profundos. O sea, el punk siempre va a estar ligado a como es una muerte lenta. Es una muerte lenta. El punk es un movimiento que quizás para algunos puede ser quizás tocate y pasarlo bien, pero en el fondo el punk va arrastrando a los jóvenes a esto, a una muerte lenta, a una muerte silenciosa, porque se va mezclando muy fuertemente con drogas, con alcohol, con delincuencia, con todo tipo de vejaciones que uno quizás nunca se iba a imaginar llegar a hacerla en su vida, pero el punk empuja esto. El punk es caos, el punk es destrucción, el punk es anti todo. Entonces yo me encontré con las drogas. Al mismo tiempo, paralelamente, uno también consumía drogas y alcohol, pero nunca me vi en la dependencia de una. Yo podía fumar marihuana y continuar normalmente. Podía beber alcohol y continuar normalmente el camino que yo había escogido. Pero llegó una noche en que probé algo diferente. Una noche de como las tantas que viví. Llegó alguien y me dijo, oye, tengo esto, probemos. Y yo probé, ¿verdad? Con inocencia, quizás con desconocimiento, porque yo ya había fumado marihuana desde muchos años atrás. Yo ya consumía alcohol, quizás en cantidades, quizás no todos los días, pero ya había probado un poco vicios, por decirlo de alguna manera, pero nunca dimensioné que al probar pasta base me iba a causar iba a ser un dependiente de ella. Nunca pensé que con probar una dosis de pasta base yo me iba a convertir en un adicto a la pasta base. Y yo creo que todo drogadicto sabe y piensa lo mismo. Ese es un denominador común dentro del drogadicto. Jamás un drogadicto se imaginó que con probar una vez iba a ser causal de terminar entregando la vida a la pasta base. Yo quería estar en mi máximo apogeo en el movimiento y también empecé a consumir pasta base al mismo tiempo. Comenzó de alguna manera la balanza a cambiar su forma. Lo que estaba nivelado empezó a pesar más la droga. Yo empecé a dejar muchas actividades de lado,
vestimenta de lado, por ese espacio, ese tiempo, ese recurso que me ocupaba, que yo ocupaba para esto, ahora lo tomaba yo y lo ocupaba para consumir pasta base. Entonces empezó a afectarme porque yo dejé de participar abiertamente en muchas actividades contraculturales, en muchas casas ocupas. Nunca más fui, mis lugares habituales ya empezaron a hacer tráficos en vez de los lugares que yo solía acudir, que eran Tocati y cosas así. Entonces me afectó rotundamente, cambió el rumbo completamente en 180 grados. Yo iba para allá y la pasta base me hizo devolverme. Fue un cambio radical. Nunca más asistí a un colectivo, empecé a ir a re pocas tocatas, ya me juntaba con la gente con la que habituaba la pasta base. Entonces el mundo para mí se fue cerrando, se fue cerrando hasta que llegó un punto en que ya yo solté todo mi idealismo, todo mi sueño, todo mi combatismo, toda mi rebelión anarcopunk, sindicalista, organizada, autogestionada, de la acción directa, lo dejé de lado por la pasta base. Acá en Chile creo que es la droga a la que más somete a la persona. Es la droga que más quita la voluntad del ser humano. Por lo tanto, mi voluntad ya no estaba en que yo decidir si quería seguir drogándome o no. Por lo tanto, como mi adicción era fuerte, yo cometí muchas faltas en donde yo vivía con mis papás, con mis padres. Yo comencé a hacer aberraciones en mi hogar, empecé a robar en mi hogar, empecé a no llegar en 1, 2, 3 días, empecé a faltar el respeto a mis padres. Lo que no hacía, ni siquiera siendo combativo, lo empecé a hacer siendo drogadicto. Empecé a aburrir la paciencia de mis padres, me dieron muchas oportunidades de cambiar. Yo muchas veces le prometí a ellos que iba a ser la última vez que probaba la pasta base, porque invertía mi dinero, invertía mi remuneración, invertía mis bienes, invertía todo lo que estaba a mi alcance. Yo trataba de transformarlo en dinero para poder consumir pasta base, porque no tenía voluntad propia. También sabía en mi conciencia que yo estaba haciendo un tremendo daño en mi hogar, tremendo daño, una familia de esfuerzo, un padre que fue obrero toda su vida, una madre que fue empleada y dueña de casa. Entonces yo miraba en la balanza toda mi lucha, todo lo que yo intenté de joven, y ahora lo estoy destruyendo con mis manos. Tuve que irme, tuve que salir, tuve que buscármela durante un tiempo de dormir. Acá todo es conocido que en el sector donde vivimos, que el que no vive en casa vive en un lugar que se llama Potrero. Ahí llegan todos los muchachos. Yo nunca fui alguien que se crió en la calle. Yo no me crié en la calle, yo no fui delincuente de niño, yo no andaba robando supermercados. Yo tenía comida, tenía techo, tenía para ir a mi estudio de buena manera. Yo tuve la oportunidad de quizás hasta llegar a la universidad y poder haber sido otra persona, pero la instancia de la pasta base bloqueó toda oportunidad en mi vida. Y yo nunca me imaginé en mi inocencia, en mi juventud, menos en mi niñez, que algún día yo iba a dormir en un potrero, que yo iba a estar tirado sin mamá, sin papá, sin familia, sin esperanza, sin futuro. Y esas noches fueron terribles. Yo odiaba mi existencia, odiaba mi vida, odiaba todo. Tenía un caos tremendo en mi cabeza. Tenía un plan yo para acabar con mi vida, si es que no había una oportunidad más por delante para mí. Hubiera tomado un arma y hubiera dado fin a mi vida, sin pensarlo quizás 2 veces. Un día yo decidí pedir una oportunidad con mis padres, que era lo único que tenía en ese entonces a quien podía llegar, golpear una puerta. Y recuerdo que de la misma calle donde yo estaba, voy a la casa de mis padres, golpeo la puerta, me reciben, me dice siéntate.
Y me dice, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo acá? ¿Que vienes a buscar algo? Y yo le digo, madre, ¿sabes la verdad? Y a lo mejor suena muy cliché, le dije yo en ese momento, pero verdad, quiero cambiar, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude, que me saque de esta miseria en la que estoy viviendo. Y mi mamá me dice, oh, qué bueno lo que me dices, porque hace un rato atrás vino tu hermano, tengo un hermano mayor, del que yo, entre paréntesis, no tenía ninguna relación con él. Él era ya mayor, vivía su mundo, y él vivía lejos, yo no tenía idea de lo que hacía, nada. Tampoco sabía nada, es como que estaba escondido para mí él. Yo sabía que tenía un hermano mayor. Y esa mañana él había ido a mi casa y le había dicho a mi mamá, le dijo, el día que Luis venga a la casa y él te diga que él quiere cambiar, dile que hay un lugar donde lo podemos llevar. Así que fui a ese lugar, estuvimos en el culto, en la iglesia, un lugar que para mí era un objeto de sometimiento, de opresión, de división. En ese momento fue un lugar, para mí era como pisar territorio del enemigo. Era un lugar donde yo nunca iba a pisar, nunca iba a entrar. Era un ateo. Jamás creí en Dios. Jamás pensé ni consideré a Dios en ninguno de mis caminos. Para mí Dios era un enemigo, Dios era alguien contrario. Para mí todo aquel que creía en Dios era mi enemigo. Y hoy estaba dentro del lugar de una ideología de las que yo más aborrecía en el mundo. Entonces entro a la iglesia y, bueno, un culto, no recuerdo nada porque fue la primera vez que entro a una iglesia. Pero cuando terminó el culto me llevaron con la persona que estaba a cargo y nunca lo voy a olvidar porque fue la persona que más me transmitió en pocas palabras cariño y creo que me cautivé desde el primer momento en que entré a ese lugar. Y me dijo, bueno, ¿usted por qué viene? Bueno, es que tengo problemas de droga y verdad que ya no puedo con esto. Pero bienvenido, me dijo, acá hay un lugar para usted. Y me llevaron al centro de rehabilitación Casa Bethesda. Creo que había cumplido 20 años. Habían pasado una semana exacta desde que yo llegué a la casa, al centro. Quería drogarme, quería salir, quería escaparme. Dije, ya una semana aquí está bien, ya. Quería buscar el pretexto para salir. Y bajo del dormitorio, porque era la hora de compartir el pan, y la persona, el hermano que estaba a cargo, se sienta a mi lado, me abraza y me dice, Luis, ¿cómo has estado? Bien. Oye, me dice Luis, ¿tú has recibido al Señor en tu corazón? ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? Y yo dije, bueno, dije que sí. Y él empezó a orar por mí. Y empecé a sentir algo tremendo en mi alma, en mi interior. Yo no perdí la noción de lo que él oraba, de lo que él decía, no recuerdo nada. Yo recuerdo lo que estaba pasando en mí por dentro. Y yo empecé a sentir que salían cosas de mí, salían. Iba quedando vacío, iba saliendo. Iban saliendo un montón de cosas y mi pecho se iba liberando y mi mente se iba abriendo. Fue una experiencia sobrenatural que jamás había vivido. Cuando el hermano oró por mí, yo acepté a Jesús, fue una explosión dentro de mí, fue algo tan espectacular y al mismo tiempo que el hermano oraba por mí y yo era liberado de todos mis pecados, yo en mi mente decía, esta es la libertad que yo siempre he buscado, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo anhelaba, esta es la libertad que yo luché, por la que combatí, por la que me organicé, por la que intenté un día pelear y la que ese anhelo que yo tenía de libertad que me robó la pasta base. Ahora entiendo que no estaba ni en el punk, que no estaba en el anarquismo, menos estaba en la pasta base, estaba en Jesús. Entonces, wow, fui libre. Y me senté y respiré. Y dije, libertad. Al fin libertad. Cuando comencé a leer la Biblia, me impactó un pasaje en el libro de Juan,
Jesús hablando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando yo leí textual, yo volví a sentir algo que se quebró, algo que me tenía atado. Ahora lo entiendo así. Yo leía y comprendía que la libertad que yo anhelaba estaba ahí, estaba tan cerca, la tenía en mi mano. La libertad de esas noches de vivir en potrero, de esas noches de deambular por calles, de esos días de combate, de esos días de protesta, de esos días de marcha, de esos días de autogestión, de esos días de tocata, de esos días de alcohol, de droga, de delincuencia, de calles, de caos, de distorsión. Todo había quedado atrás, porque la libertad al fin estaba aquí, estaba acá adentro. Y eso me hacía sentir tan bien, y me hace sentir tan bien, que cuando yo sentí eso, saqué en mi mente una conclusión: nunca más vuelvo atrás, porque esto es lo que yo buscaba, y al fin llegó a mí, y Dios me lo trajo. Hoy tengo 30 años. Llegué cuando cumplí 20. Mi vida ha cambiado radicalmente de aquí al cielo. No hay comparación. No hay ninguna comparación. No hay ningún rasgo. No hay ninguna similitud. No hay ninguna semejanza. No hay nada parecido o supuesto. No hay nada de mi vida anterior que hoy esté presente en mí hoy. Porque Dios hizo un cambio tan profundo, tan de relojería, que ningún pensamiento de los que yo tenía antes predomina hoy en mí. Dios me ha dado todo lo contrario. Dios me dio vida, Dios me dio salud, Dios me dio familia, Dios me dio esposa, Dios me dio hijos, Dios me dio todo lo que nunca había tenido. Mi hijo provoca es el sello de lo que Dios ha hecho. Yo jamás imaginé que iba a tener una familia mía propia. Jamás pensé que yo iba a tener una esposa. Jamás pensé que yo iba a tener un hogar, una casa, un lugar donde yo estar tranquilo. Jamás pasó por mi mente. La pasta base robó todo eso. Si algún día estuvieron, eso desapareció de mi mente. Pero Dios lo hizo posible. Dios me dio todas esas cosas, y Dios me dio mi familia, que es el sello de que Él está conmigo. Busqué por mucho tiempo la libertad. La busqué en idealismo, la busqué en pensamientos, la busqué en movimientos, la busqué en actividades sociales, políticas. La busqué en el anarquismo, la busqué en el punk, la busqué en la calle y la busqué en la drogadicción. Y lo único que obtuve de todo ello fue esclavitud y fue destruir mi vida. Pero el día en que Cristo llegó a mi vida y me enseñó la verdadera libertad, descubrí que solo en Dios está la libertad del hombre absoluta, y esta libertad me ha hecho libre para ya hoy cumplir 10 años de ser libre, 10 años de respirar tranquilo, 10 años de vivir la verdadera libertad sin estar sometido a ningún tipo de yugo, ni de sistema, ni de combate. Hoy soy un hombre libre, y es porque Cristo me hizo libre. Esta ha sido la historia de Luis, y si lo hizo con él, puede hacerlo también contigo. Véanos en nuestro próximo programa de Testimonios Vivos. Que Dios les bendiga.